Víctor Alarcón Holguín. Él es profesor de la UAM Iztapalapa, precisamente para hablar de este tema de la reelección y el papel que jugarán los legisladores. Doctor Víctor Alarcón, muy buena tarde, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenas tardes, a sus órdenes. Buenas tardes, doctor. Pues hablar precisamente de esto, el planteamiento, más de 450 legisladores, cerca de 450 legisladores más bien, cerca de 450 legisladores buscarán la reelección, no están obligados a dejar el cargo. ¿Para quién van a trabajar? ¿Para quién van a legislar? ¿Para su partido? ¿Para sus electores? ¿Cuál es esta situación a la que nos vamos a enfrentar con esta nueva modalidad? Bueno, de primera instancia hay que tener en consideración que las dos vías son específicas, es decir, primero, desde luego los legisladores responden a las exigencias o las necesidades y desde luego ahora en el ámbito de la reelección estaríamos esperando que, como ocurre en otras partes del mundo, los electores ahora tengamos la oportunidad de evaluarlos, queda en nosotros esa responsabilidad de comparar su desempeño, evidentemente valorar los resultados que ellos hayan generado, al menos en estos 3 últimos años, y desde luego comparar y ubicar las otras alternativas que puedan ser postuladas por los demás partidos que aspiran a cubrir ese escaño. Entonces creo que ese es, desde luego, es algo novedoso para muchos ciudadanos y ciudadanas entrar a esta evaluación en el plano federal. Pero hay que recordar que desde la reforma del 2014, este proceso pues ya prácticamente ha cubierto a 2/3 partes de la República en los cambios de legisladores locales e incluso alcaldías. Entonces, en ese sentido, tampoco estamos hablando de una práctica inédita y donde incluso los resultados han mostrado que los ciudadanos han sido capaces de castigar en buena medida a estos legisladores que no han ofrecido resultados. Es decir, no se reeligen tan en automático como uno pensaría, a pesar de las ventajas que formalmente les implica, en muchos casos, como ocurre ahora en varias entidades de la República, sí separarse del cargo, o como lamentablemente pues sí ocurrió ahora en esta interpretación un poco compleja de la carencia de una legislación muy precisa que interpretara esto, entre el INE y la Cámara de Diputados misma, e incluso una intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una sentencia para poder definir estos criterios de participación de estos diputados y diputadas que pretenden ahora aspirar a permanecer en el cargo. Doctor, el partido mayoritario, Morena, estará buscando legislar con prisa. Puede ser que pierdan la mayoría, puede ser que en esta comparación de trabajo ya no resulten con mayoría. ¿Si hay ese riesgo, digamos? Bueno, mire, ya estamos entrando en el último año de la legislatura. Normalmente esto ocurría bajo la situación, digamos, de que hay ciertas previsiones de que algunas materias obviamente no se pueden legislar ya en época electoral. La misma materia electoral, incluso esta interpretación, digamos, que dio pauta a este mecanismo, de hecho ya en sí mismo es una situación irregular que obviamente generó que el INE y la Cámara pues tuvieran que generar estos mecanismos sustitutivos, interpretativos de lo que la Constitución no precisó en una legislación secundaria como tal, y que incluso el tribunal pues tuvo que precisamente corregir y adecuar para ver más o menos de qué manera el trabajo legislativo no se pueda ver afectado por las ausencias de los propios legisladores en el momento de la campaña, o el potencial desvío o muy probable desvío de recursos, que es lo que le interesa al INE fiscalizar, que recursos que provienen de la Cámara pudieran ser invertidos en módulos, en mecanismos, digamos, que no están destinados para el trabajo, más que para el trabajo electoral, y con una etiqueta legislativa o con políticas públicas que desviaran el objetivo, como por ejemplo ha sido
la crítica que se ha hecho al spot de Morena con relación a que dice que va a desviar la mitad de sus prerrogativas para compra de las vacunas, pues eso es una situación completamente anómala, porque no está en posibilidad un partido político de desviar un recurso que esté etiquetado en materia de prerrogativas para ejercerlo directamente como un gasto. Es decir, en este caso, en todo caso, Morena no puede ejercer el dar aviso al INE de que no va a utilizar esas prerrogativas, y en su momento, en todo caso, Morena devolverá esos recursos a la Tesorería de la Federación a través del INE, y entonces sí, quizá en ese momento podríamos hablar de que ese partido pueda entonces sí mostrar que se dio o no ejerció esos recursos, pero que originalmente están etiquetados para otro tipo de actividades. Entonces, ese tipo de situaciones, desde luego, también pueden presentarse con otros partidos en campañas muy específicas de legisladores, donde el trasiego de recursos que van de la Cámara de Diputados a las campañas, o de las prerrogativas de los partidos para apoyar políticas públicas del gobierno, pues sí puede ser un aspecto que complique mucho la acción del INE, de la FEPADE e incluso de las instancias de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder evitar, digamos, un uso inadecuado de estos recursos públicos. Doctor, si esto lo especificáramos, ¿es bueno o malo para la democracia que estemos ya en la reelección? Antes, hace algún tiempo, los documentos oficiales se firmaban todavía con el sufragio efectivo, no reelección. ¿Es bueno o malo para la democracia esto? Bueno, mire, inicialmente el concepto de la reforma de reelección se justifica bajo la premisa, digamos, de que los legisladores deben buscar una mayor profesionalización, una mayor permanencia, lo que técnicamente se llama carrera legislativa, y con eso, pues digamos, de alguna manera lograr cierta continuidad de los legisladores, incluso trascendiendo a la acción del gobierno con el que inicialmente comenzaron su gestión. Entonces, de tal manera que ahí hay una promesa, digamos, de búsqueda de mayor eficiencia o de mejores resultados en el corto y mediano plazo. Sin embargo, yo lo que diría es que este tipo de situaciones, estos vacíos jurídicos como lo que hemos visto en este momento con el resultado de la separación o no separación, si esto ocasiona equidad o no en las contiendas electorales, pues bueno, esto es parte de lo que justamente inquieta, ¿no? Que no tenemos un sistema debidamente conceptualizado, debidamente articulado para prevenir estas situaciones de fondo, en donde de alguna manera lo que tendríamos entonces ahora es, insisto, permitir que el electorado sea por sí mismo el que tenga los medios, la capacidad para poder decidir con verdadero acceso a la información, con transparencia, sin ningún tipo de condicionamientos en relación a cómo se le puede condicionar o coaccionar en la emisión de su sufragio. Y en ese sentido, pues bueno, esto es lo que crea un conjunto de dudas muy razonables, dado que los propios legisladores pues no están ni plenamente metidos en sus campañas, y al mismo tiempo de todos modos quieren seguir disfrutando de la dieta, participando en las actividades legislativas, aunque los lineamientos dirían que día que no se trabaja, día que no se cobra, pero que de alguna manera pues esa permisividad o esa opacidad que se presenta en estos contextos, pues sí obligará obviamente a un proceso, digamos, de ajuste, de revisión muy profunda de la norma, y desgraciadamente creo que no vamos a estar exentos de muchos litigios en el proceso postelectoral por supuestos rebases de gastos de campaña, por un lado, problemas de fiscalización e incluso alusiones a la violación de la Ley General de Delitos Electorales por el desvío de recursos o de la promoción inadecuada de la imagen pública de estos diputados y diputadas,
en violación al artículo 134 constitucional. Entonces creo que ahí va a ser un proceso complejo que obviamente pues se va a tener que regular sobre la práctica, sobre la evidencia misma, que desgraciadamente muchas veces así es como terminan modificándose o ajustándose muchos de nuestros parámetros normativos y que desgraciadamente pues esto, insisto, pues sí pone un punto de duda muy importante sobre las condiciones de la equidad de la contienda, que en la cual incluso no solamente se presenta el gobierno federal, sino incluso los mismos gobiernos estatales en los diversos ámbitos en los que precisamente estas elecciones concurrentes en todo el territorio nacional, en 30 estados y los 32 que renovarán diputaciones federales, pero con todas estas gobernaturas, alcaldías, los más de 20,000 puestos que están en juego, pues sin duda alguna, pues esto no será una tarea nada menor, tanto para el INE como para el tribunal, pues toda la carga de impugnaciones que es muy probable que en cierto nivel pues se presentarán durante todo el proceso electoral. Doctor, hay bolsas muy grandes de las que no sabemos con toda claridad cómo se manejan. Me refiero a las prerrogativas por grupos legislativos. Morena, el PAN, el PRI, reciben cantidades importantes de dinero. ¿Hay riesgo de que esto se desvíe para campañas? Sin duda, esto es precisamente una de las cosas que el INE trató de regular con la idea de diferenciar los módulos legislativos de los módulos de campaña, cosa que digamos fue corregida por el tribunal, por ejemplo, ¿no? Creo que ciertamente el tribunal dijo el INE no puede legislar sobre dinámicas internas del Congreso, pero ciertamente pues este es un ejemplo tan solo de lo que implicaría pues la falta de transparencia o la falta de posibilidades que nosotros tendríamos para poder hacer un seguimiento adecuado sobre las condiciones mismas en que se presenta la contienda. Esto por una parte. Y desde luego, pues sin lugar a dudas, como yo le mencionaba, pues esta situación de que los mismos partidos dicen que van a poder o podrían utilizar recursos públicos de sus prerrogativas para destinarlo a dar dádivas, precisamente apoyos, o en este caso destinarlo incluso a la compra de las vacunas, que puede sonar muy loable, muy positivo, digamos, por la idea de que hay un exceso de gasto electoral con espotización o con otro tipo de situaciones que no hasta ahorita presentan precisamente una mala imagen, pero que legalmente pues sí también genera un problema muy serio porque no están previstas estas disposiciones o desviaciones de última hora, por muy ético o por muy formal que se quiera presentar esta modificación para un sentido social, pues ciertamente la ley no está preparada para poder manejar este tipo de movimientos financieros. Y esto, pues entonces ciertamente, insisto, crearía una situación muy confusa, muy complicada de manejar y donde entonces, pues insisto, puede haber muchos impugnaciones, muchos reclamos, acusaciones mutuas, procesos especiales sancionadores y quejas, que son los mecanismos que tiene la Ley General de Medios de impugnación en materia electoral, y que entonces harán que el trabajo, insisto, del INE y del tribunal, incluso de la FEPADE, o en este caso de la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, e incluso Hacienda, e incluso el sistema bancario, pues realmente pues va a ser un proceso bastante complicado para poderlo sacar adelante. Doctor Víctor Alarcón Holguín, profesor de la UAM Iztapalapa, le agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias TVC. Gracias y muy buena tarde. Al contrario, les agradezco la gentileza de la invitación. Muchas gracias, buena tarde.